La tarde en La Promesa no será como las demás. Desde el primer instante, el aire se siente distinto, cargado de una tensión silenciosa que no viene de un conflicto inmediato, sino de algo más profundo. La decisión de detener el ritmo habitual de la trama para mirar hacia atrás, para sumergirnos en un recorrido por las huellas que el tiempo y la tragedia han dejado en un solo personaje. Ese personaje es Curro, el joven lacayo cuya historia, marcada por pérdidas, lealtades y traiciones, ha sido una de las más intensas y transformadoras de toda la serie. Hoy, la cámara se detiene en él. No hay prisas por avanzar, no hay subtramas compitiendo por atención. Solo Curro, su pasado reciente y el eco de cada paso que lo ha traído hasta aquí. Lo que veremos no es un resumen amable ni una compilación de momentos felices. Es, más bien, un viaje emocional que obliga a enfrentarse a lo que se ha ganado y lo que se ha perdido. Desde la muerte de Yana, su hermana, la brújula de Curro ha estado fijada en un único norte: justicia. Y esa palabra, tantas veces repetida, no es para él una abstracción. Tiene un rostro, un olor, un recuerdo. Yana en la cocina, Yana sonriendo al verlo llegar, Yana defendiéndolo cuando todavía ni él mismo se creía capaz de defenderse. Su ausencia es un hueco que no se llena con nada, y cada escena de este capítulo especial parece girar en torno a esa herida que no cierra. Las imágenes nos llevan al momento en que Curro decidió convertirse en lacayo. Un gesto que, para cualquiera que conociera su origen, resultaba impensable. Pasar de la posición de hijo oculto de una familia noble a servir las mesas y limpiar las botas de quienes, en otro tiempo, habrían sido sus iguales. Fue una renuncia cargada de simbolismo. No fue una humillación, aunque así lo interpretaran algunos. Fue, más bien, un acto de reconstrucción. Despojarse de privilegios para enfrentarse a la vida desde un lugar en el que no había excusas. Ese cambio no solo modificó la manera en que otros lo veían, lo obligó a verse a sí mismo con una crudeza que hasta entonces había evitado. Pero nada de esto ocurrió en soledad. La narración nos recuerda la llegada de Pía, con su mirada franca y su instinto protector. Fue ella quien, en los días más oscuros, supo decirle que el dolor se podía transformar en algo útil si encontraba un propósito. Lo mismo con Lope, cuyo sentido del humor, a veces irreverente, funcionaba como un recordatorio de que incluso en medio de la tragedia, la vida continuaba. Y Ángela, la más reciente en entrar en su círculo, le aportó esa visión pragmática y un tanto fría que le ayudó a tomar distancia cuando la rabia amenazaba con consumirlo por completo. A lo largo del capítulo, el montaje alterna escenas del presente. Curro recorriendo los pasillos de La Promesa con una expresión grave pero serena, con fragmentos del pasado que vuelven a doler como si fueran de ayer. El descubrimiento del cuerpo sin vida de Yana. Las primeras sospechas sobre quién podía estar detrás. Las conversaciones a media voz con quienes se atrevieron a ayudarlo, conscientes de que enfrentarse a ciertas personas en el palacio era casi un acto suicida. Y siempre, esa determinación silenciosa que se le metía en los ojos y que hacía imposible que alguien lo convenciera de abandonar. La voz en off, que podría haber caído en la tentación de explicarlo todo, se limita a dejar que sean los gestos los que cuenten la historia. Una mano cerrándose con fuerza en un bolsillo cuando alguien menciona a Cruz. Una respiración que se entrecorta al cruzarse con Manuel, recordándole que ambos comparten una sangre que ha sido causa de tantos secretos. Un silencio largo antes de contestar a Pía, como si necesitara medir cada palabra para no dejar escapar más de lo necesario. Son detalles mínimos, pero en ellos se concentra toda la carga de un personaje que ha aprendido que, a veces, hablar menos es la mejor forma de protegerse. El episodio especial también se permite mostrar algo que en la trama habitual pasa desapercibido: la capacidad de Curro para observar. No es solo un joven que actúa por impulso, es alguien que ha desarrollado un ojo clínico para detectar contradicciones, para leer entre líneas, para anticipar movimientos. Lo vemos fijarse en cómo Petra evita su mirada al mencionarse ciertos nombres, o cómo Lorenzo, en una de sus pocas interacciones, tiene un gesto casi imperceptible de incomodidad. Nada de eso es casual, y el espectador entiende que esa atención al detalle es una de las armas más valiosas que Curro tiene en su búsqueda de justicia. En esta primera parte, el capítulo no ofrece resoluciones ni giros repentinos. Lo que entrega es una inmersión pausada, casi dolorosa, en la transformación de un muchacho en un hombre marcado por la pérdida, pero no definido por ella. Al final de este segmento, Curro aparece solo, en uno de los balcones del palacio, mirando hacia el horizonte. No hay música, no hay diálogo.
solo el viento moviendo su cabello y la certeza de que, aunque el camino por delante es incierto, él ya no es el mismo que empezó a recorrerlo. El hilo del recuerdo no se interrumpe. Tras ese plano silencioso de Curro en el balcón, el montaje nos traslada, casi sin que nos demos cuenta, a un momento que marcó un antes y un después en su forma de entender el mundo. La noche en la que decidió que ya no podía seguir dependiendo de lo que otros quisieran contarle. Hasta entonces, su estrategia había sido esperar, observar, confiar en que la verdad saldría a la luz por sí sola. Pero la muerte de Jana no dejaba espacio para pasividad. Lo que estaba en juego no era solo descubrir al culpable, sino honrar la memoria de alguien que había sacrificado demasiado. En ese repaso de su historia reciente, el capítulo se detiene en los primeros pasos de la investigación que emprendió por su cuenta. Lo vemos en la cocina, apoyado en la mesa mientras Pia le advierte que no se deje llevar por la rabia, que la prudencia es su mejor aliada. Lo vemos cruzar el patio de servicio, deteniéndose para escuchar conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. Y lo vemos, sobre todo, desarrollar una paciencia que antes no tenía, aprendiendo a esperar el momento exacto para hacer una pregunta o insinuar que sabe más de lo que dice. Hay un fragmento particularmente revelador. Curro, de pie en un pasillo, escuchando cómo Lope le cuenta a otro sirviente un detalle menor sobre un encargo de Cruz. Ese detalle, aparentemente irrelevante, lo llevará más tarde a confirmar que la marquesa había ordenado movimientos extraños el mismo día en que Jana fue vista por última vez. No hay explicaciones explícitas, solo la sucesión de imágenes y la intensidad de la mirada de Curro, que empieza a unir piezas con la meticulosidad de alguien que no se perdona el error. El capítulo especial no ahorra en mostrar lo que costó emocionalmente ese camino. Cada avance en la investigación venía acompañado de una nueva decepción, una pista que se desvanecía, un aliado que de pronto se mostraba distante, una sospecha que terminaba señalando a alguien imposible de acusar abiertamente. En más de una ocasión, el peso de la frustración lo empujó a considerar rendirse, pero siempre había algo. Una frase de Jana que recordaba, una mirada de complicidad de Pia, el gesto serio de Lope cuando comprendía la gravedad de lo que estaba ocurriendo, que lo hacía seguir adelante. En medio de esos recuerdos, el episodio introduce uno de los momentos más íntimos. Curro en su habitación, de noche, con una vela encendida y un pequeño cuaderno en el que escribe lo que no puede decir en voz alta. No son cartas, no son informes, son fragmentos de pensamiento, pedazos de memoria, preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué ella? ¿Por qué yo sigo aquí y ella no? Escribe en una página que luego arranca y guarda en un cajón. Es un hábito que, sin saberlo, lo ayuda a ordenar el caos interior. Esa introspección, sin embargo, no lo convierte en un hombre aislado de todo. El capítulo también recuerda cómo, poco a poco, empezó a confiar más en Ángela. La joven, con su carácter directo y su capacidad para manejarse en un mundo de intrigas, se convirtió en una especie de consejera informal. Hubo un momento clave, mostrado en un breve flashback. Ángela y Curro en el patio, compartiendo un trozo de pan mientras él le confiesa que tiene miedo de que la verdad, una vez descubierta, sea peor de lo que imagina. Ella le responde con una sencillez que lo desarma: lo único peor que la verdad es no saberla nunca. Esa frase queda flotando en la memoria del espectador, porque explica buena parte de la determinación que lo mueve desde entonces. La dirección del episodio se detiene también en la transformación física y gestual del personaje. Al principio, Curro tenía una postura algo encorvada, los hombros hacia adelante, como quien quiere ocupar el menor espacio posible. Con el tiempo, y especialmente desde que asumió su papel de lacayo, su cuerpo adoptó otra forma de estar, más erguido, más firme, aunque sin perder la discreción. Sus manos, que antes temblaban cuando tenía que enfrentarse a alguien de mayor rango, ahora se mantienen quietas, apoyadas con calma sobre la mesa o cruzadas a la espalda. Es un lenguaje corporal que habla de un crecimiento silencioso, de una seguridad que se construye paso a paso. Pero sería ingenuo pensar que esa evolución lo ha blindado del dolor. En uno de los momentos más duros del capítulo, se muestra a Curro entrando en la habitación vacía que perteneció a Jana. Pasa la mano por la colcha, abre un cajón, encuentra un pañuelo doblado con cuidado. Lo acerca a la cara, cierra los ojos, y el silencio que sigue dice más que cualquier diálogo. No hay música de fondo, solo el sonido lejano de la vida que sigue en el palacio, ajena a ese instante de duelo privado. A partir de ahí, el montaje nos recuerda que el camino de Curro no ha sido una línea recta hacia la madurez. Ha tenido retrocesos,
días en que la ira lo empujaba a decir o a hacer cosas de las que luego se arrepentía. En esas ocasiones, Pia solía encontrarlo en la cocina, con las manos ocupadas en cualquier tarea para evitar pensar. Trabajar es la mejor manera de no pensar en lo que no puedes cambiar, le decía ella, y él asentía, aunque sabía que el trabajo no era suficiente para callar la voz interior que le exigía justicia. El episodio, en este segundo tramo, no oculta las contradicciones del personaje. Kurro es valiente y prudente a la vez, desconfiado, pero capaz de abrirse con quien demuestra merecerlo, marcado por la pérdida, pero aún capaz de encontrar momentos de calma en las cosas más simples. Esa complejidad es la que hace que, en cada escena, el espectador sienta que está ante alguien real, no un héroe idealizado ni una víctima perpetua, sino un hombre joven que aprende, tropieza y se levanta una y otra vez. Hacia el final de esta parte, el presente y el pasado vuelven a encontrarse en una misma imagen. Kurro camina por el pasillo central del palacio, con la cabeza alta, mientras los recuerdos de su llegada como lacayo se superponen en imágenes desaturadas. El contraste es evidente. El muchacho inseguro que apenas se atrevía a mirar a los ojos ahora camina con paso firme, consciente de que su lugar en la promesa no depende de la sangre ni del apellido, sino de lo que ha demostrado con cada acto. El hilo del recuerdo no se interrumpe. Tras ese plano silencioso de Kurro en el balcón, el montaje nos traslada, casi sin que nos demos cuenta, a un momento que marcó un antes y un después en su forma de entender el mundo. La noche en la que decidió que ya no podía seguir dependiendo de lo que otros quisieran contarle. Hasta entonces, su estrategia había sido esperar, observar, confiar en que la verdad saldría a la luz por sí sola. Pero la muerte de Yana no dejaba espacio para pasividad. Lo que estaba en juego no era solo descubrir al culpable, sino honrar la memoria de alguien que había sacrificado demasiado. En ese repaso de su historia reciente, el capítulo se detiene en los primeros pasos de la investigación que emprendió por su cuenta. Lo vemos en la cocina, apoyado en la mesa mientras Pia le advierte que no se deje llevar por la rabia, que la prudencia es su mejor aliada. Lo vemos cruzar el patio de servicio, deteniéndose para escuchar conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. Y lo vemos, sobre todo, desarrollar una paciencia que antes no tenía, aprendiendo a esperar el momento exacto para hacer una pregunta o insinuar que sabe más de lo que dice. Hay un fragmento particularmente revelador. Kurro, de pie en un pasillo, escuchando cómo Lope le cuenta a otro sirviente un detalle menor sobre un encargo de Cruz. Ese detalle, aparentemente irrelevante, lo llevará más tarde a confirmar que la marquesa había ordenado movimientos extraños el mismo día en que Yana fue vista por última vez. No hay explicaciones explícitas, solo la sucesión de imágenes y la intensidad de la mirada de Kurro, que empieza a unir piezas con la meticulosidad de alguien que no se perdona el error. El capítulo especial no ahorra en mostrar lo que costó emocionalmente ese camino. Cada avance en la investigación venía acompañado de una nueva decepción, una pista que se desvanecía, un aliado que de pronto se mostraba distante, una sospecha que terminaba señalando a alguien imposible de acusar abiertamente. En más de una ocasión, el peso de la frustración lo empujó a considerar rendirse, pero siempre había algo. Una frase de Yana que recordaba, una mirada de complicidad de Pia, el gesto serio de Lope cuando comprendía la gravedad de lo que estaba ocurriendo, que lo hacía seguir adelante. En medio de esos recuerdos, el episodio introduce uno de los momentos más íntimos. Kurro en su habitación, de noche, con una vela encendida y un pequeño cuaderno en el que escribe lo que no puede decir en voz alta. No son cartas, no son informes, son fragmentos de pensamiento, pedazos de memoria, preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué ella? ¿Por qué yo sigo aquí y ella no? Escribe en una página que luego arranca y guarda en un cajón. Es un hábito que, sin saberlo, lo ayuda a ordenar el caos interior. Esa introspección, sin embargo, no lo convierte en un hombre aislado de todo. El capítulo también recuerda cómo, poco a poco, empezó a confiar más en Ángela. La joven, con su carácter directo y su capacidad para manejarse en un mundo de intrigas, se convirtió en una especie de consejera informal. Hubo un momento clave, mostrado en un breve flashback. Ángela y Kurro en el patio, compartiendo un trozo de pan mientras él le confiesa que tiene miedo de que la verdad, una vez descubierta, sea peor de lo que imagina. Ella le responde con una sencillez que lo desarma: lo único peor que la verdad es no saberla nunca. Esa frase queda flotando en la memoria del espectador, porque explica buena parte de la determinación que lo mueve desde entonces.
La dirección del episodio se detiene también en la transformación física y gestual del personaje. Al principio, Kurro tenía una postura algo encorvada, los hombros hacia adelante, como quien quiere ocupar el menor espacio posible. Con el tiempo, y especialmente desde que asumió su papel de lacayo, su cuerpo adoptó otra forma de estar, más erguido, más firme, aunque sin perder la discreción. Sus manos, que antes temblaban cuando tenía que enfrentarse a alguien de mayor rango, ahora se mantienen quietas, apoyadas con calma sobre la mesa o cruzadas a la espalda. Es un lenguaje corporal que habla de un crecimiento silencioso, de una seguridad que se construye paso a paso. Pero sería ingenuo pensar que esa evolución lo ha blindado del dolor. En uno de los momentos más duros del capítulo, se muestra a Kurro entrando en la habitación vacía que perteneció a Yana. Pasa la mano por la colcha, abre un cajón, encuentra un pañuelo doblado con cuidado. Lo acerca a la cara, cierra los ojos, y el silencio que sigue dice más que cualquier diálogo. No hay música de fondo, solo el sonido lejano de la vida que sigue en el palacio, ajena a ese instante de duelo privado. A partir de ahí, el montaje nos recuerda que el camino de Kurro no ha sido una línea recta hacia la madurez. Ha tenido retrocesos, días en que la ira lo empujaba a decir o a hacer cosas de las que luego se arrepentía. En esas ocasiones, Pia solía encontrarlo en la cocina, con las manos ocupadas en cualquier tarea para evitar pensar. Trabajar es la mejor manera de no pensar en lo que no puedes cambiar, le decía ella, y él asentía, aunque sabía que el trabajo no era suficiente para callar la voz interior que le exigía justicia. El episodio, en este segundo tramo, no oculta las contradicciones del personaje. Kurro es valiente y prudente a la vez, desconfiado, pero capaz de abrirse con quien demuestra merecerlo, marcado por la pérdida, pero aún capaz de encontrar momentos de calma en las cosas más simples. Esa complejidad es la que hace que, en cada escena, el espectador sienta que está ante alguien real, no un héroe idealizado ni una víctima perpetua, sino un hombre joven que aprende, tropieza y se levanta una y otra vez. Hacia el final de esta parte, el presente y el pasado vuelven a encontrarse en una misma imagen. Kurro camina por el pasillo central del palacio, con la cabeza alta, mientras los recuerdos de su llegada como lacayo se superponen en imágenes desaturadas. El contraste es evidente. El muchacho inseguro que apenas se atrevía a mirar a los ojos ahora camina con paso firme, consciente de que su lugar en la promesa no depende de la sangre ni del apellido, sino de lo que ha demostrado con cada acto. El tercer bloque de este capítulo especial nos sumerge en el corazón de las alianzas que han sostenido a Kurro en su camino. Porque si algo ha quedado claro en este repaso es que, por más solitaria que parezca su cruzada, hubo manos tendidas que él aprendió, no sin dificultad, a aceptar. Entre esas manos, las de Lope y Ángela ocupan un lugar fundamental. La relación con Lope comenzó casi por casualidad, tejida en conversaciones rápidas mientras uno cocinaba y el otro se encargaba de tareas menores. Lope, con esa mezcla de ironía y sinceridad brutal que lo caracteriza, nunca trató a Kurro como un muchacho roto ni como un noble caído en desgracia. Lo trató como a un igual. Eso, para alguien que llevaba toda la vida sintiendo que ocupaba un lugar incómodo entre dos mundos, fue más valioso de lo que podría admitir. En las imágenes de archivo que el episodio recupera, vemos a Lope apoyado en la encimera, lanzando una broma que arranca a Kurro una sonrisa breve pero genuina. Es un instante pequeño, pero cargado de significado. Una grieta en la coraza. La confianza se fue cimentando en los momentos más duros. Una noche, después de que una pista sobre la muerte de Yana se desvaneciera, Kurro apareció en la cocina sin ganas de hablar. Lope no insistió, solo le puso un plato caliente delante y siguió con sus quehaceres. Ese gesto, tan simple, fue una lección silenciosa. A veces no se trata de llenar el silencio, sino de compartirlo. El capítulo lo muestra sin artificios, dejando que el espectador entienda que las alianzas más sólidas no siempre nacen de grandes gestos heroicos, sino de la constancia de estar ahí cuando el otro lo necesita. Ángela, en cambio, entró en su vida de forma más reciente y más incisiva. Ella no tiene la paciencia de Lope ni su sentido del humor, pero posee una claridad que Kurro aprendió a valorar. Desde el primer momento, le habló sin rodeos. Si vas a buscar la verdad, prepárate para perder algo más que tiempo. Esa advertencia, que en su momento sonó casi como un desafío, se convirtió en un mantra. Ángela no suaviza las cosas, y tal vez por eso su presencia le resultó tan útil. En un entorno donde todos parecen medir cada palabra, alguien que no teme decir lo que piensa se convierte en un faro.
Uno de los momentos más reveladores de su relación ocurrió en el patio de servicio. Curro había descubierto un detalle que implicaba a alguien poderoso, pero dudaba en dar el siguiente paso. Ángela lo observó un instante y luego le preguntó: ¿para qué empezaste todo esto? Si es para protegerte, ya perdiste. Si es para protegerla a ella, sigue. La forma en que enfatizó a ella dejó claro que hablaba de Yana. Esa frase, directa como un golpe, lo obligó a recordar que su lucha no era por orgullo ni por venganza personal, sino por honrar la memoria de su hermana. La estructura del capítulo se aprovecha de estas alianzas para mostrar un Curro menos aislado, pero también más consciente de que la ayuda tiene un precio: dejar que otros vean las propias vulnerabilidades. El montaje intercala escenas de conversaciones a media voz con imágenes de trabajo conjunto, preparando un salón, revisando inventarios, cruzando miradas cómplices cuando alguien sospechoso pasa cerca, para subrayar que, en La Promesa, incluso los actos más simples pueden formar parte de un juego de estrategias mayor. En paralelo, el episodio no olvida el contexto emocional que atraviesa todas estas relaciones. La herida de Yana sigue abierta, y cada paso que da hacia la verdad parece abrirla un poco más. Hay un momento especialmente duro. Curro y Lope en la bodega, revisando unas cajas. De repente, Curro se detiene, aprieta los puños y susurra que todo esto no servirá de nada si no logra que alguien pague por lo que pasó. Lope lo mira con una mezcla de preocupación y respeto. Sabe que no puede quitarle esa rabia, pero también entiende que es la gasolina que lo mantiene en movimiento. Ángela, por su parte, no se deja arrastrar por el sentimentalismo. Hay una escena en la que lo encuentra solo, repasando mentalmente una conversación sospechosa. Se sienta frente a él y le dice que si quiere justicia, debe prepararse para ensuciarse las manos. No existe justicia limpia en este lugar, sentencia, y su tono es tan firme que no deja espacio para la réplica. Ese realismo descarnado contrasta con la esperanza obstinada que todavía se adivina en Curro, y es en esa tensión donde la relación entre ambos cobra fuerza. En esta parte del capítulo, también se explora cómo estas alianzas han empezado a cambiar la manera en que Curro se ve a sí mismo. Ya no se define únicamente como el hermano de Yana, o el lacayo que fue noble, empieza a verse como un actor con voz propia dentro del entramado del palacio. En un breve diálogo con Pía, admite que antes creía que su valor dependía de un apellido, pero ahora entiende que se mide por lo que está dispuesto a hacer para defender lo que cree. Es un momento pequeño, casi escondido entre escenas más emotivas, pero encapsula el núcleo de su transformación. El bloque concluye con una secuencia de transición. Curro, Lope y Ángela reunidos en la cocina, conversando en voz baja mientras el ruido del palacio se apaga en la distancia. No se habla directamente de la investigación, pero cada gesto, cada mirada, deja claro que están trazando un plan. La cámara se aleja lentamente, y la imagen de los tres juntos queda grabada como símbolo de un frente unido. No importa que no sean familia de sangre, en este punto, lo que los une es más fuerte que cualquier parentesco. Si hasta ahora el capítulo había sido un recorrido por los vínculos que han sostenido a Curro y las lecciones aprendidas en ese trayecto, esta parte se adentra en el núcleo más íntimo, la confrontación con su propio pasado. No con un culpable externo, no con un enemigo visible, sino con esa imagen de sí mismo que ha cambiado tanto que, a ratos, él mismo apenas se reconoce. El montaje nos lleva a un lugar que pocas veces aparece en la serie, el pequeño rincón del establo donde Curro suele retirarse cuando necesita pensar. Allí, rodeado por el olor de la madera y del heno, repasa en silencio todo lo que ha vivido desde que la muerte de Yana lo empujó fuera de la seguridad. Si es que alguna vez la tuvo, hacia un camino áspero. La cámara lo enfoca de perfil, con la luz entrando por una rendija, y se percibe claramente que no es el mismo joven que llegó a La Promesa cargando más preguntas que certezas. En este espacio de introspección, la narración intercala recuerdos duros. La primera vez que oyó murmullos sobre su verdadero origen, el instante en que comprendió que Cruz no solo lo había ocultado, sino que lo había manipulado para sus propios fines, la mirada de Manuel cuando ambos supieron que eran hermanos por lazos de sangre. No hay un solo hecho que lo defina, sino la acumulación de todos ellos, cada uno dejando su huella en la forma en que se mueve, habla y decide. La escena más poderosa de este bloque llega cuando, en un flashback, lo vemos entrar en la antigua habitación de Yana después de una jornada especialmente difícil. Se sienta en la cama y empieza a hablar en voz baja, como si ella pudiera escucharlo.
No pide justicia en ese momento, pide perdón. Perdón por no haberla protegido, por no haber sido más rápido, por no haber visto las señales. Y mientras habla, su voz se quiebra, pero no intenta ocultarlo. Es un momento brutalmente honesto que expone la raíz de todo. Más que buscar al culpable, lo que realmente persigue es reconciliarse con la idea de que hizo lo que pudo. Este capítulo especial también se atreve a mostrar que la madurez no siempre llega de manera limpia o heroica. Hay días en que la desconfianza vuelve con más fuerza, en que Kurro responde con frialdad incluso a quienes lo han ayudado, como si temiera que cualquier cercanía acabe en traición. Hay una breve pero intensa escena con Pia en la que ella le reprocha que se cierre, y él, en lugar de justificar su actitud, simplemente dice: a veces no puedo abrir la puerta sin sentir que va a entrar otro golpe. No es un rechazo, sino una confesión, y Pia lo entiende así, respondiéndole con un silencio cómplice. El guión aprovecha este tramo para reforzar la idea de que la justicia que busca no es solo un acto público, sino también una construcción interna. En una conversación con Ángela, ella le plantea una pregunta incómoda: ¿y si un día descubres al culpable, pero no puedes hacer nada contra él? Kurro la mira, tarda en responder, y finalmente dice: entonces tendré que aprender a vivir sabiendo que lo sé. Y que no todos lo sabrán. Esa aceptación parcial de la impotencia es nueva en él, y el capítulo la presenta como un signo de crecimiento. Hay un momento de transición que sintetiza este aprendizaje. Kurro, de pie en la entrada principal del palacio, observando a Cruz cruzar el salón. Antes, esa imagen lo habría llenado de ira inmediata. Ahora, sus ojos no se apartan, pero no se precipita a actuar. El espectador percibe que algo ha cambiado. Ya no es un joven a merced de sus impulsos, sino alguien que elige cuándo y cómo moverse. El bloque culmina con una escena simbólica. Kurro se acerca al jardín, donde en algún momento plantó, junto a Lope y Ángela, un pequeño rosal en memoria de Yana. Se agacha, quita las hojas secas, y se queda unos segundos con la mano sobre la tierra. No hay palabras, solo la respiración profunda y la mirada fija en algo que sigue creciendo, a pesar de todo. Ese gesto, cuidar algo frágil que lleva el nombre de quien perdió, es quizá la mejor metáfora de la transformación que hemos visto a lo largo del capítulo. La última parte de este capítulo especial se abre con un amanecer en la promesa. La luz dorada se cuela por las ventanas y el palacio parece, por unos instantes, un lugar en paz. Pero el rostro de Kurro, que camina despacio por el pasillo principal, recuerda al espectador que la calma es solo una superficie. Debajo, las corrientes siguen moviéndose con fuerza. Este último tramo no busca grandes revelaciones ni giros repentinos, sino mostrar que la verdadera revolución de este personaje ha sido interna, y que su mayor victoria, por ahora, es haber encontrado una manera de seguir caminando. La primera escena lo muestra en la cocina, junto a Lope y Ángela. No hay planes estratégicos ni conversaciones en clave, simplemente comparten un desayuno improvisado, hablando de cosas triviales. Para cualquiera que lo viera desde fuera, sería un momento sin importancia. Pero para Kurro, que durante meses vivió atrapado en un estado de alerta constante, sentarse así, sin defensas, es un lujo. Lope le lanza una broma, Ángela arquea una ceja como respuesta, y él sonríe. Es una sonrisa breve, pero es la de alguien que, por primera vez en mucho tiempo, se permite bajar la guardia. A continuación, el episodio nos lleva a un encuentro con Pia. Él la busca en la despensa, la llama en voz baja, y cuando ella aparece, le entrega un pequeño objeto, una medalla que perteneció a Yana. No puedo quedármela, le dice. Tú la cuidaste como yo nunca pude. Pia, sorprendida, la sostiene en la mano y asiente sin decir palabra. La cámara se detiene en ese intercambio silencioso, subrayando que la memoria de Yana no se honra solo con justicia, sino también con gestos de cuidado y gratitud. En el jardín, Kurro vuelve a detenerse junto al rosal que vimos en la parte anterior. Pero esta vez no está solo. Lope y Ángela se le unen, y los tres trabajan en silencio, quitando hojas secas y reforzando la tierra. Es un acto mínimo, pero cargado de simbolismo. Mantener vivo algo que nació de la pérdida, cuidarlo entre varios, como un pacto no escrito de que la memoria de Yana seguirá presente en el corazón de quienes la amaron. La narración se desplaza entonces hacia un punto crucial. La aceptación de que su lugar en la promesa ya no es una concesión ni una obligación, sino una elección. En una conversación con Ángela, mientras caminan por el sendero que lleva a la entrada trasera del palacio,
Él le dice: al principio, me quedé aquí porque no tenía a dónde ir. Ahora me quedo porque quiero estar. La frase, sencilla, encierra el cierre emocional del capítulo. Curro ya no se define por lo que perdió, sino por lo que decide conservar. Uno de los momentos más conmovedores llega casi al final, cuando recibe la visita inesperada de Manuel. No hablan de la investigación ni de la familia, hablan de Yana, de un recuerdo en el que los tres compartieron una tarde soleada en el jardín. Manuel sonríe, y Curro lo imita. No hay reproches ni acusaciones, solo un instante en el que la sangre compartida y el recuerdo de alguien amado pesan más que las mentiras y los secretos. El episodio no necesita más que eso para dejar claro que, aunque las heridas sigan abiertas, hay puentes que todavía pueden construirse. El cierre visual es tan sencillo como potente. Curro, solo en el balcón desde el que comenzó el episodio, mira el horizonte al atardecer. Pero ya no tiene la mirada tensa ni los hombros cargados. Respira hondo, apoya las manos en la barandilla y, por primera vez en mucho tiempo, parece en paz con el lugar que ocupa. No porque todo esté resuelto, sino porque ha aprendido que no necesita tener todas las respuestas para seguir adelante. Mientras la cámara se aleja, las últimas imágenes se mezclan con un montaje de momentos clave. Su llegada como lacayo, la complicidad con Lope, la franqueza de Ángela, el apoyo de Pía, el recuerdo de Yana. La voz en off, apenas un susurro, deja la última reflexión. No se trata solo de encontrar la verdad. Se trata de no perderse en el camino. Con esa frase, la pantalla se oscurece, y el capítulo especial se cierra, dejando al espectador con la sensación de que ha presenciado no un episodio de transición, sino un retrato profundo de cómo el dolor, si se enfrenta, puede convertirse en una fuerza silenciosa para vivir.